frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande, en Hermosillo, Sonora. Vías de contacto. Cabina 6622-180725. WhatsApp 6624-740042. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Nos encuentras como La Voz del Pitic. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La Voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. La Voz del Pitic presenta el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Todos los temas que te interesan. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Voz del Pitic en el 88.1 de la FM. En la mesa de debates y análisis de Ecos de la Noticia. Hoy dos temas interesantes, hoy vamos a tener muchos invitados porque son dos temas que requerían indiscutiblemente especialistas en cada uno de ellos. Vamos a empezar por todo lo que sucedió en Japón 2020, aunque se desarrolló en el 2021, ya sabemos todos, pues por el tema de la pandemia. Y lo positivo de esto es que vamos a esperar solamente 3 años, muchachos, para los próximos Olímpicos, que va a ser en París. Eso es lo positivo, pero bueno, lo negativo es que todavía estamos en pandemia. El tema de las Olimpiadas, ¿qué pasó con México? ¿Nos extraña o no nos extraña? ¿Qué falta en el deporte mexicano? Mucho que desmenuzar y tengo aquí conmigo a dos especialistas en deportes con muchos años. Bueno, Alan ya tiene más de 20 años en el medio. Y tú también ya vas para allá, Bernet, no te hagas. Ya más o menos por ahí. Y vía telefónica vamos a tener a 2 veces olímpico, Juan Pedro Toledo, de Guatabampo, Sonora, y que hoy trabaja en la Comisión Nacional del Deporte, y que por cierto nos platicaba Alan ahorita, pues ya está listando para irse a Tokio con los Paralímpicos, ¿no, Alan? Y aprovecho para saludarte con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Urias? Pues muy bien, muy contento por la invitación. Saludo aquí a Bernet también que nos acompaña. Pues muy contento para hablar de lo que nos gusta, ¿no? De los Juegos Olímpicos y de los Juegos Paralímpicos que ya se vienen. Y como bien comentas, Juan Pedro Toledo, el sonorense, va a estar encargado de la delegación mexicana en su totalidad, que va a los Juegos Paralímpicos que van a, pues ya dentro de unos días, ¿no? Van a arrancar los Paralímpicos con 3 sonorenses, Olivas. Tres sonorenses, perfecto. Cristian Bernet, ¿cómo estás, Cristian? 1 año y medio sin verte presencialmente, nomás grilla ahí en redes sociales. Es correcto, desde que empezó la pandemia. Exacto. Ya en marzo, y también gracias por invitarme, Jesús, aquí a tu programa. Alan, un gusto compartir micrófonos contigo, y también un honor estar aquí en La Voz del Pitic de regreso. Regresas, ¿no? Regreso aquí, después de la pandemia nos fuimos, aquí era nuestra casa, La Voz del Pitic, pero por supuesto estamos para compartir aquí la información de los deportes y la grilla deportiva, porque en el deporte también hay grilla. No, que si no, dímelo a mí, que ahora ando por el otro lado, y yo creo que sí hay más grilla en el deporte, pero bueno. Sí. Vía telefónica desde la Ciudad de México nos acompaña el 2 veces olímpico de Guatabampo, Sonora, Juan Pedro Toledo. Juan Pedro, ¿cómo estás? Te saludamos con mucho gusto. Cristian, Alan, Jesús Olivas, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un saludo para todos ustedes y a todos los que escuchan. Muchas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Como le comentaba ahí, Alan, estamos ya preparándonos. Ya de hecho, el día de sábado en la noche, madrugada del domingo, salió el primer contingente que va al campamento de Hiroshima, donde están 4 disciplinas deportivas de ese campamento: para atletismo, para natación, bocha y tenis de mesa. Perfecto. Gracias. Perfecto, no, al contrario, y bueno, aprovecho y empezamos contigo, si te parece, Juan Pedro. A ver, los que hemos cubierto deportes en algún momento, me cuento, está Alan, Cristian, que siguen en el deporte, que son especialistas y que además pues han seguido muy de cerca a todos los deportistas sonorenses, a muchos a nivel nacional también, y todos nos preguntamos, o más bien nosotros no nos preguntamos qué pasó, es más o menos lo que sucede cada 4 años, más o menos, quisiéramos que fueran más medallas indiscutiblemente, pero no se ha podido. La gente en general que no está inmersa en el deporte, Juan Pedro, sí ha sido muy crítica, politizan el tema, como siempre. Ahora resulta que es culpa de la 4T, es culpa de Andrés Manuel López Obrador, como si él fuera a competir, en fin. Hay mucho tema, pero alguien que le entiende bien, por supuesto, eres tú. ¿Qué sucede con el deporte mexicano? ¿Por qué estamos estancados? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué no damos ese salto de calidad cuando se trata ya de Juegos Olímpicos y competimos contra lo mejor del mundo? ¿Qué pasa? Pasan los años
y seguimos sin presupuesto suficiente, seguimos sin campamentos de alto nivel, seguimos sin el fogueo que siempre requieren los deportistas, las becas, en fin, hay muchas cosas, pero bueno, tú estuviste inmerso en 2 ciclos olímpicos, Juan Pedro. ¿Qué sucede con el deportista? ¿Qué sucede con el deporte en México? Pues realmente yo iba hablando de los puros paralímpicos, pero en cuanto al deporte convencional, yo difiero un tanto de que no hay campamentos, de que no hay apoyo. Sí tenemos campamentos, tenemos apoyo, tenemos mucha gente que está trabajando tanto en el deporte convencional como en el deporte adaptado. Yo siento que debemos de hacer una pausa y ver qué estamos haciendo bien. Desde el municipio, desde los estados, este tema del deporte no es nada más en sí de la nación. He estado escuchando, como tú comentas, los diferentes comentarios que se vierten. Muchas veces los que más nos critican, me refiero como deportista, es la gente que nunca hace deporte, que nunca hace nada, pero realmente cuántas familias tienen personas que están haciendo primeramente actividad física y después haciendo una actividad deportiva ya sistematizada. Yo siento que nos debemos involucrar más todo el país, desde el municipio, desde el estado, para poder cambiar esa perspectiva. Nos quedamos muy cerquita de medallas en 7 ocasiones, quedamos en 7 4 lugares, pero el trabajo en sí, yo siento que debe cambiar. Sí, bueno, entramos con eso. Perfecto, entramos con eso. A ver, Alan, estoy viendo el medallero y digo, sabemos lo que tenemos, pero sí nos da tristeza ver que México quedó en el 84, 85, ¿no? Bueno, sí, quedó en el lugar 84 de los países que ganaron medalla, y fueron 205 países que participaron. Pero hay un dato muy importante aquí, Olivas, y que bien que nos lo comenta Toledo. México por primera vez desde, bueno, hay mucha gente que no supo, pero que México registró sus terceros mejores Juegos Olímpicos en cuanto a calificación de atletas a las finales. Es decir, fueron alrededor en 20 finales tuvimos por lo menos entre los 8 primeros lugares tuvimos atletas mexicanos, y muchos de ellos, alrededor de 4 o 5, hubo cuartos lugares. ¿Qué quiere decir? Que tenemos atletas ahí que están compitiendo a muy alto nivel. En la elite, que con un empujoncito, Olivas, se pueden meter en las medallas en los próximos Juegos Olímpicos. O sea, estamos hablando de que registramos atletas que estuvieron muy cerca de las medallas, sí es cierto, a lo mejor no lograron, no estuvieron a un pasito de lograr las medallas, pero desde los Juegos Olímpicos del 68, y por ahí se me hace que también, no recuerdo si fue en Río hace 5 años ya, no habíamos tenido a tantos atletas mexicanos entre los primeros 8 lugares. Alrededor de 20 mexicanos metimos entre los primeros 8 lugares. Quizá en Los Ángeles 84, ¿no? Que también fue 2 de oro. Sí. Caminata sobre todo. Cristian, pero a ver, más allá de lo que comenta Alan, que estoy de acuerdo, coincido, hay potencial individualmente claro en el deporte mexicano. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos quedamos donde mismo cada 4 años? Ahora fue cada lo que 5. Comenta Toledo ahorita es muy importante, ¿no? Bueno, es clave. Esto de que muchos criticamos, porque vamos a tener que incluirnos también, hay que criticamos a los deportistas que no ganaron. Bueno, eso es otra cosa. Si no pueden si no pueden ganar una medalla contra los mejores del mundo, pues eso es normal. O sea, a lo mejor no se hacen el nivel todavía para ganar una medalla. Pero lo importante ahí es desde que necesitamos empezar desde abajo. Pero eso es otro tema que a lo mejor ahorita lo vamos a platicar. Porque desde la primaria, desde la educación física que nos dan en las escuelas públicas, ahí debemos empezar. Pero bueno, ¿qué pasa aquí con el deporte mexicano? Pues es nuestro nivel, no nos tenemos que sorprender, siempre hemos quedado en esos lugares, hemos ganado pocas medallas en todos los Juegos Olímpicos. O sea, no hay que... Creo que 8 son el máximo, ¿no? Que hemos logrado. Mira, aquí el problema yo creo que empezó la polémica y todo el rollo, que si el fracaso de la delegación, fue cuando Ana Guevara, la directora de CONADE, dijo que se pronosticaban 10 medallas. Pero, a ver, yo lo comentaba eso, no sé si coincidan, los pronósticos se hacen con base a los tiempos que tienen en cada uno de los deportes. Y al decir eso Ana Guevara, muchos se agarraron de ahí. Sí. Pero los que saben de deporte, saben que te puedes quedar a un paso, a un segundo, a 12 milímetros, como Alejandra Valencia. Tonatiu, quedó 3 centésimas de pasar a la final, pues. Exactamente, ¿no? Entonces esas 10 medallas que pronosticó la directora Ana Guevara, pues no se cumplieron. Y de ahí todo mundo
empezó a decir que fue un fracaso. Pero pues los que estamos en el deporte sabemos que siempre ha estado así, ese medallero olímpico. Sí, y tanto que odian al fútbol, ¿no? Y si no hubiera sido por el fútbol en el Sí. 2012 ni siquiera medalla de oro y ahora sería una menos de bronce, Hay que ¿no? recordar que en Atlanta 96 y Barcelona 92 obtuvimos solamente una medalla, Sí, ¿no? En sí, sí, Atlanta sí. se obtuvo un bronce y en Barcelona una plata. ¿Sabes cuál es digo, desde mi punto de vista, lo que yo he notado es el modelo deportivo que tenemos en México ya obsoleto. No podemos seguir dependiendo y seguir siendo secuestrados por las federaciones. Ese es otro Hay tema. que tomar en cuenta que las federaciones son las que deciden cuáles van a ser los seleccionados, son las que deciden a qué competencias de fogueo van a ir los seleccionados mexicanos, son los que siguen el presupuesto que le tiene que otorgar la CONADE a las federaciones. Ellos deciden cuánto dinero me tienes que dar, y ellas son las que deciden a final de cuentas quiénes son los atletas que van a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces, no podemos seguir bajo ese modelo en donde estamos secuestrados por muchas federaciones y la CONADE teniendo que hacerles el caldo gordo a las federaciones, que muchas de ellas están convertidas en una mafia. Sí, vamos a ir a la pausa y regresamos contigo, Juan Pedro, para que nos aguantes en la línea. Regresamos contigo y tocar ese tema, políticas públicas aplicadas al deporte. ¿Cuándo van a aterrizar en México? Pausa y regresamos. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Tendencia, podcast LVP. De lunes a viernes a las 10 de la mañana y sábados y domingos a las 11 de la mañana. Comunicación efectiva. El podcast LVP en radio y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz del Pitic. Suscríbete para que tengas toda la información, los trending topics en tu radio. El podcast LVP, el sonido de las redes. Aquí, en La Voz del Pitic. Pipesto, 37 años. Como todo nuestro personal, José Luis Vega hace posible ganar la preferencia de nuestra clientela. Joven, me inicié en Pipeso. Me gané la confianza y escalé. Hoy soy líder en Pipeso Salazar. Con nuestra atención, este será el mejor punto. Soy el Chero Vega. Aquí los esperamos para atenderlos como se merecen. 37 años, orgullosos de ser su servicio ferretero. Pipeso. Patrocinador de La Si Voz tú del Pitic. necesitas apoyo alimentario, el Banco de Alimentos de Hermosillo existe para ayudarte. Únete al programa de voluntarios y tu tiempo ayudando a otros será recompensado con alimento. También puedes inscribirte a algún otro programa de apoyos alimentarios. Comunícate hoy al 6622-607302. En el Banco de Alimentos de Hermosillo estamos para ayudarte. Recuerda que la unión sí hace la fuerza. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic, 88.1. Ya estamos de regreso en La Voz del Pitic en 88.1 en la mesa de análisis y debate de Ecos de la Noticia. Hoy dos temas, empezamos con los deportes, el deporte, la Olimpiada, ¿qué pasó? Y bueno, antes de la pausa tenemos en la línea telefónica al 2 veces olímpico Juan Pedro Toledo desde la Ciudad de México. Juan Pedro, te preguntaba, ¿qué hace falta? Ahorita lo decía bien Alan, que habría que cambiar el sistema de las federaciones, pero yo creo que también el gobierno tiene mucho que ver con las políticas públicas aplicadas al deporte que no terminan por aterrizar en México, que pasan los años y seguimos igual, los niños en primaria, digo, como en otros países hay que aceptarlo de primer mundo, pues ya los identifican, Alan, tú lo sabes bien, Cristian, a ver, tú eres bueno para eso, tú eres bueno para aquello, y los van encauzando en ciertos deportes. ¿Qué pasa en México, Juan Pedro? Tú ahorita que estás en la CONADE, ¿se ha visto ese tipo de detalles, de cosas? ¿Van a proponer algo? Todavía faltan 3 años de este gobierno. ¿Qué va a pasar con eso en el deporte para aspirar a un poquito más en Juegos Olímpicos, no? Así es, Jesús. Yo siento que todo viene desde la educación, desde el sector educativo, la coordinación que debe tener el sector escolar con el municipio, con el estado, en el tema deportivo, cambiar esa mentalidad que se tiene. Debemos de ser más objetivos y buscar, como tú dices, lo comentabas, todos otros países, Estados Unidos, Alemania, Europa, Australia, Japón, tienen un sistema del deporte
A mí me ha tocado platicar con mucha gente de experiencia, analistas técnicos de aquí de CONADE, y coincidimos cómo Japón, cómo China ha logrado una estructura, es un sistema que va encaminado a eso. Aquí en México debemos buscar ese tipo de sistema para poder tener no nada más 1, 2 o 3 representantes en algunas disciplinas, en algunos deportes, sino que tener una continuidad, pero todo eso es un trabajo muy, muy minucioso de muchas instituciones que tienen que colaborar. Sí, indiscutiblemente las políticas públicas, siempre se habla del deporte. Yo recuerdo aquí en Sonora con Carlos Rodríguez, que hizo una iniciativa del deporte, que jamás aterrizó. Es decir, se quedan en letra muerta, Alan. Se quedan en letra muerta en este caso en el Congreso del Estado. Yo recuerdo muy bien eso. Y estamos viendo con el presupuesto del deporte de, ¿cuántos años te gusta? ¿15 años? No, más de 20 ¿O más de 20 años? Más de 20 años. Lo mismo, o sea, pues es imposible, ¿no? El mismo presupuesto de hace 20 años estamos ejerciendo, yo creo que es insuficiente y se tiene que actualizar ya, ¿no? En base ahí que nos están pasando por encima otros estados con presupuestos de hasta 600 millones de pesos al año, mientras que en Sonora se aplican 89 millones, que ya se han aplicado desde el 99. Sí, imagínate lo atrasados que estamos en ese aspecto. No, y ahí repercute, y aún así hemos tenido, bueno, Alejandra, que es la excepción en tiro con arco, el fútbol, que es diferente con los 3 sonorenses que estuvieron en esta selección, y que no reciben lana de la CONADE, porque luego empiezan a criticar eso. Ni tiene nada que ver con Codesón tampoco esos 3 jugadores que estuvieron con la selección mexicana de fútbol. Absolutamente. Son profesionales, aunque los presentan como si fueran producto no, que es de válido, ellos, que es válido también. Claro, que es una estrategia que es válido también que son representantes sonorenses, que en su momento, si no me falla la memoria, creo que César Montes que el Cachorro representó a Sonora en alguna Olimpiada cuando era niño. Los otros dos creo que no. Johan sí, en Navajoa lo trajo de refuerzo Enrique Ferreira, si no mal recuerdo, pero habría que apuntalar ese tema. Pero bueno, son deportistas que se hacen diferente a la Codesón o a la CONADE, porque ellos son profesionales ya en este momento. Sí, pero luego empieza la crítica, ¿no? De que el fútbol es profesional, pues no depende de la... Bueno, si quieres meter el tema también de los profesionales, es del béisbol, que ese sí fue un fracaso. Ese sí fue un fracasotote, ¿no? Y aunque no hayamos jugado a béisbol, podemos decir que fracasó México. Claro que sí, digo, por lo menos debió haber estado ahí, no peleando. Pues mira, perdiste contra Dominicana 1-0 y Dominicana ganó la medalla de bronce. Pero al perder tú contra Israel, ahí es cuando dices, ¿a qué van estos muchachos? Bueno, o qué pasó, mejor dicho. Pero ahí vienen los temas con los otros deportes, con las otras disciplinas, con un deporte profesional. Y es lo que hablaba ahorita Alan, ¿no? Del tema de las federaciones. Claro. O sea, ahí influyó la Federación de Béisbol. Que la Federación de Béisbol sí recibió su billete. Ahí sí. Y en ese sentido, Juan Pedro, y ahorita vamos a pasar contigo para platicar de los Paralímpicos que ya están viajando algunos hacia Japón. ¿Qué se está haciendo con las federaciones? ¿Cuál es el trabajo actual de la CONADE con las federaciones? Yo te podría hablar de lo que es el deporte paralímpico. En cuanto a lo que se refiere al deporte paralímpico, ya estamos trabajando. Antes se tenían 5 federaciones, que es especiales, silla de ruedas, ciegos y débiles visuales, y PC. Ahora tenemos federaciones que ya son incluyentes. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, para Taekwondo ya lo lleva la Federación de Taekwondo Convencional, es una federación que es incluyente, que ya tiene dentro de su programa la promoción y la preparación de diferentes de atletas paralímpicos. También tenemos al paratriatlón, tenemos al paratiro con arco, disciplinas para remo también, que son llevadas por federaciones convencionales y que estamos trabajando en el deporte adaptado y estamos logrando un mayor difusión y apoyo a través de las federaciones convencionales y también en las que dije IPC, como las que te mencioné anteriormente, que son federaciones de deporte especial y se va trabajando muy coordinadamente también con COPAME para ir buscando nuevas generaciones de atletas. En ediciones pasadas de Juegos Paralímpicos teníamos un promedio de edad muy longevo y actualmente tanto para Lima en el 2019 en los Juegos para Panamericanos tuvimos ya un bajón en la edad y tenemos ciertas reservas que ya nos garantizan para los siguientes Juegos Olímpicos un mayor desarrollo. Todo esto surge de la Paralimpiada en su momento y que ya tenemos un desarrollo un poco diferente en lo que se refiere al deporte adaptado en nuestro país. Sí, ¿cómo nos va a ir en Paralímpicos, Juan Pedro?
Pues mira, en Río se obtuvieron 4 medallas de oro, 2 de plata y 9 de bronce, para un total de 15 medallas. Digo, regularmente nos va mejor en Paralímpicos, ¿no? Claro. Es una realidad. Mande. Regularmente nos va mejor en Paralímpicos. Así es. Actualmente, como tú dices, nos va mejor. Tenemos una estadística en diferentes Juegos Paralímpicos y actualmente ya no es como antes de los Juegos Paralímpicos, de que iban y competían contra 4, contra 5. Actualmente el deporte paralímpico a nivel internacional, promovido por IPC, aquí en México por COPAME, ha evolucionado y ya es muy diferente. Les tienen ciertas marcas de clasificación para poder estar en estas. Aparte de los diferentes lineamientos que marca el IPC a nivel nacional, se hace también un criterio de selección que te puedo decir que es una selección de excelencia que llevamos, porque la mayoría de los deportes fuertes que nosotros tenemos, que es el paratletismo, la paranatación, está entre los mejores 8 del mundo y auguramos un buen resultado. Yo te puedo decir que vamos por las 15 medallas. Hemos tenido dificultades por la situación del COVID, se nos han enfermado algunos atletas, ya se han recuperado, pero en cuanto a entrenamiento y preparación se les ha dado el apoyo a estos deportistas, y como te comentaba, la disciplina es fuerte que nosotros esperamos obtener medallas de oro. Es para atletismo, la paranatación, el para taekwondo, el judo y el powerlifting. En esas tenemos posibilidades de obtener estas medallas. Un dato curioso también y muy importante es de que en esta edición México puede llegar a las 300 medallas totales. Actualmente se cuentan con 293 medallas, y en cuanto a oro se puede llegar a la medalla número 100. En este momento tenemos 97 medallas de oro en toda la historia de los Juegos Paralímpicos, y en esta edición podemos llegar al número 100. Perfecto. Yo te quisiera preguntar, Juan Pedro, ya en otro tema, ya más como deportista o exdeportista. 2 Juegos Olímpicos, 2 ciclos olímpicos tuviste que llevar a cabo para llegar. A ver, y son cosas que la gente se pregunta en redes sociales. Ya ves que todos son deportistas y expertos en deporte y en fin, y empiezan a criticar tonterías. Pero yo te quisiera preguntar directamente, ¿qué le hace falta al deportista mexicano? Y te pregunto a ti, tuviste buenos lugares, hay que recordarlo, pero ¿qué te faltó para ganar una medalla? Por ejemplo, en tu caso específico. Realmente yo fui 10º lugar en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, me quedé a 8 centésimas de la final, y como tú dices, hay ciertos detalles. Yo pude hacer mi mejor marca en esos Juegos Olímpicos, fui 10º, soy el mejor mexicano en una prueba de velocidad, el mejor resultado que he tenido, y para mí, desde que yo salí de Guadalajara para desarrollarme en el deporte y profesionalmente como maestro de educación física, como entrenador, siempre ha sido un objetivo mejorar ese 10º lugar en una prueba de velocidad. Han habido otros exponentes como Alejandro. El tercer lugar mundial, ¿no? Bajo techo. Tercer lugar mundial bajo techo, en 1999, y al aire libre también, en Sevilla, España, en 1999. Pero en Juegos Olímpicos su mejor resultado fue como 14, 16. Y yo me refiero a eso. En México sí tenemos mucho talento, muchos valores que podemos desarrollar. ¿Y qué falta para explotar entonces? ¿Qué nos hace falta? Usted me fuiste muy directo y me dice que me faltó a mí. Yo siento que me faltó prepararme más psicológicamente y mejorar mucho en mi técnica. Era muy fuerte, pero no me desplazaba mucho, me faltaba más desplazamiento. Y todo eso es un grupo multidisciplinario que tiene que estar a tu cargo, corrigiendo todo eso. No nada más el entrenador, ni el psicólogo, ni el geólogo, ni el psiquiatra. Es un grupo multidisciplinario que en todos los países de primer mundo trabajan eso. Y son de los detalles que no sabemos comúnmente, ¿no? O sea, son de los detalles que la gente no sabe, Juan Pedro. Por eso la crítica tan fácil, tan livianita. Claro. Yo recuerdo que cuando yo llegué a Sonora, me hicieron una entrevista en un periódico de Sonora, y me dice, ¿qué celebras si no ganó nada? Yo gané, en ese momento tenía récord mexicano de 200 metros, lo hice ahí en Atenas, en el primer hit, 20-40, y yo gané haber expuesto yo hice mi mejor esfuerzo de todas mis competencias, fue ahí. No pude tener un mejor resultado, pero se encierran muchas cosas alrededor de uno como deportista que muchas veces influyen a favor, otras en contra, y desafortunadamente me faltó muy poquito para estar en una final, no pude,
pero yo estoy seguro que en México existen muchos deportistas que pueden ser mejores que la representación que hemos tenido. Actualmente Tonatiuh se quedó muy cerca. Es un atleta que tiene mucha proyección para sus próximos Juegos Olímpicos. Tendrá la oportunidad en París 2024 poder sacarse de espinita, que yo estoy seguro que será diferente para él. ¿Por qué? Porque con una experiencia, no es lo mismo una universidad mundial Claro. y un centroamericano, unos panamericanos, unos Juegos Olímpicos. Esa experiencia tienes que vivirla para poder ver cómo vas a reaccionar ante diferentes situaciones. Y desafortunadamente él no pudo sacar un buen resultado en su semifinal, pero es un potencial para Sonora. Y así como él, como yo, como Ana Guevara, como Alejandro Cárdenas, en Sonora tenemos mucho talento, pero se tienen que aterrizar muchas políticas que se presentan muchas veces en campaña, y a la hora de ya hacer gobierno se nos olvida. Tenemos que darle un lugar muy importante a los entrenadores. ¿Por qué? Porque están de lado, están desprotegidos. Ellos dan todo por el atleta, pero no tienen ningún beneficio, no tienen ninguna pensión, ni una seguridad social. Hay que darle esa seguridad a un entrenador, que actualmente desde ahí debemos empezar también. Dar una seguridad como un maestro a un entrenador. ¿Por qué? Porque ellos dan mucho tiempo de su vida, muchos fines de semana, muchas vacaciones para que tener un resultado. Y como situación, como instituciones no le estamos dando ese lugar al entrenador. Totalmente de acuerdo contigo, y son de las cosas que hemos platicado mucho, Cristian, Alan, a lo largo de estos años que hemos convivido en el deporte, pero en fin, hacen falta muchas cosas. Te quiero agradecer mucho, Juan Pedro, y buen viaje a Tokio, y ojalá que nos vaya muy bien. Ok, muchas gracias, saludos a todos por allá, muchas gracias, Bernet, muchas gracias, estamos en contacto, cualquier situación que quieran saber de la delegación paralímpica. Ya estaremos platicando a tu regreso sobre cómo les fue, si te parece. Ok. Gracias. Saludos. Bueno, para ir aterrizando, Alan, ¿con qué te quedas? Y que lo mismo que nos hace falta, pues ya más o menos nos dio una explicación Juan Pedro, ¿no? De los detalles finos que la gente no ve, que no sabe, que nomás te critica porque no ganaste la medalla. Yo creo que es importante que ya evolucionemos como en cuanto al modelo deportivo que estamos aplicando en México. Fíjate que hay un dato muy interesante en México. Yo creo que México es uno de los pocos países, y no es que es el único, que apoya a los deportistas infantiles y juveniles, pero cuando ya dan el salto al alto rendimiento, cuando dan el salto ya al plan grande, se les deja de apoyar. Ahí hemos perdido una cantidad impresionante de atletas, de deportistas, que como a los estados ya no les reditúan porque ya no compiten en Olimpiadas Nacionales, los dejan de apoyar. Por eso aquella detalle que hicieron de juntar las Olimpiadas infantiles y juveniles con la elite me parecía buena idea, pero bueno, la desaparecieron. Pero bueno, ahí también, Alan, debe entrar el gobierno federal, Claro. apoyar a esos deportistas, y también ya entran muchos patrocinadores de la IP. ¿Sabes qué estaría mejor, Bernet, que eso? Que entraran las universidades, como en Estados Unidos. Sería lo Si ideal. desarrolláramos nuestro alto rendimiento por medio de las universidades como el modelo de Estados Unidos, otra cosa sería. Y tenemos universidades Pero la que universidad ganan mucha lana, ¿eh? Uf, así. Mucha, y que pudieran implementar el deporte Y esa tranquilamente. pasión de ver a tus deportistas universitarios, de los universitarios, de ver a tus universitarios competir, no existe en México. ¿Por qué? Porque ha ido a la baja la Universidad Nacional. Así es. Cada año la Universidad Nacional es más deficiente, es de menor calidad, porque las universidades no le meten dinero a los deportistas. Todo el tema es el presupuesto. Así Por es. eso las universidades, no, por no decir nombres, universidades ya no apoyan al deporte, o tienen la infraestructura, que aquí la tenemos cerca una, la infraestructura que tienen, y ¿dónde está? ¿Por qué no las utilizan? Pero ese es otro tema. Sí, pues Sí. Si entran las universidades, las federaciones, mira, Pero- ya no van a poder hacer lo suyo. No veo por dónde. Yo me voy a quedar Difícil. antes de que quieras ir a la pausa con lo que comentaba de los entrenadores. Un detalle muy personal y particular que sucedió aquí en Sonora con el rugby, un deporte que yo estuve practicando. Se desapareció el rugby en Sonora después de ganar una medalla de oro allá en Puebla. Claro, sí. Sí. Desapareció. Oye, que por Vaya. cierto, a ver, usted, no sé si fue fake news lo del breakdance. No. Vi que pusieron No hay. una publicación ahí que sale para París el béisbol y el softball. Y Sí entra salen.
Sí. Y entra el breakdance. Creo que sí Como está. juego, como deporte olímpico. Creo que sí Hay que está, averiguarlo, creo pero que sí está. vi. Y era ¿Será una nota exhibición? seria. ¿Será exhibición? O... Hay que ver. Hay que revisar. Yo te decía eso del rugby, bueno, en este caso en Sonora, desapareció después de tener potencial, a lo mejor en cierto momento, por falta de presupuesto, por falta de apoyo, por falta de un sueldo para un entrenador. Oye, y el Desapareció. rugby es un deporte óptimo para el sonorense, fíjate. Sí, sí, Exacto. Me tocó ver por la sonorenses talla. que tenían poquito jugando rugby, iban y ganaban allá al centro del país, increíble. ¿no? Pero bueno, es parte del presupuesto, es parte de los entrenadores que se tiene que manejar. Que no nos interesa el deporte en pocas palabras. Sigue siendo, ni siquiera, urgencia ya ni hablar, pero prioridad ni en sueños, al menos en los gobiernos que han llegado a Sonora. Pues estamos hablando del presupuesto de 89 millones de hace Sí. 20 años. Así es. Nos vale sí es poco, un sí es cuerno, poco. nos vale el sorbete el deporte en Sonora, es una realidad. Y ojalá, yo espero que el nuevo gobernador, el gobernador electo Alfonso Durazo, haga máxima lo que acaba de decir, que va a apoyar de verdad el deporte. Pues para empezar, gobernador, hay que meterle el doble de lana. Hay que meterle. Por lo menos, ¿no? Sí, Bajita la mano. En el deporte no se puede ir a la austeridad porque ya tiene más de 20 años en la austeridad del deporte en Sonora. Pero gacho. Sí. Adelante, quiero agradecer mucho. No, y agradecido contigo y aquí estamos, ¿no? Para cualquier invitación. Perfecto. Cristian Berret, gustazo que estás conmigo y no te había visto 1 año y medio, más o menos. Muchas gracias, Jesús, a Alan, a los de Pitic por la invitación. Y aquí estaremos, por supuesto, cuando nos inviten. Vamos a ir a la pausa, gracias, y vamos a regresar con el siguiente tema. Ya está aquí con nosotros Manuel Lira, un tema muy interesante de, bueno, están pidiendo el COVID negativo en los restaurantes. Pausa, regresamos. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. Escuchas la primera frecuencia del cuadrante. XHRMO FM. Transmite en el 88.1 de FM. La voz del Pitic. La voz del Pitic. Radiando su señal desde Boulevard Navarrete, local 138F, Colonia Valle Grande. Música, información, entretenimiento. Todo en una sola estación. La voz del Pitic 88.1. Somos los primeros en el cuadrante. Dormimundo, un mundo de descansos. Dale a tu vida el descanso que se merece. Visítanos y podrás encontrar grandes ofertas y métodos de pago. Contamos con modelos y marcas exclusivas de colchones. 50% de descuento más box gratis en tu compra. Sucursal Plaza Dila y Solidaridad. Los especialistas del descanso. Dormimundo. Patrocinador de La Voz de... Si los insectos y roedores dominan tu hogar, no pierdas la batalla. ATG Control de Plagas te defiende. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de insectos y roedores. Pólizas de tratamiento para gimnasios, naves industriales, hospitales, escuelas. La mejor opción para empresas, maquiladoras, hogares y casa residencial. ATG Control de Plagas. WhatsApp 6623-492677. Facebook ATG Control de Plagas. Dile adiós a los insectos y roedores. Regresa la salud y confianza a tu hogar. ATG Control de Plagas. ATG Control de Plagas. Patrocinador de La Voz del Pitic. Para cualquier daño que tu carro pueda sufrir, que no se te pase a asegurarlo. El mejor seguro para tu carro con las mejores coberturas está en Celaya Consultores. Celaya Consultores. Cotiza con las mejores aseguradoras y obtén hasta 50% de descuento. Estacionamiento Ley Boulevard Luis Encinas, Local A, sin número, Colonia Centro. el lugar de los seguros. Envíanos los datos de tu carro y te cotizamos Sin compromiso. 6621-963624. Edgar García de Kilómetro 88 te lo recomienda. Patrocinador de La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic 88.1 FM. Ya estamos de regreso en el 88.1 del FM, La Voz del Pitic, y en las mesas de análisis de Ecos de la Noticia. Bueno, ya tocamos el tema del deporte con tres especialistas, uno de ellos 2 veces olímpico, y para todos los que critican el deporte o el deporte mexicano y que dicen que es un fracaso, pues déjenme decirle que no saben nada de deporte. A veces criticamos del sillón de la casa cómodamente, sin saber, sí, taqueando una pizza con una cerveza, pero bueno, el deporte es mucho más que eso, ¿no? Mi Yanko, te saludo con mucho gusto, Yanko Urias, vocero de la... Lo que queda de él. No, hombre, todavía. Bien chambeador el Yanko.
Gracias por aceptar la invitación. Gracias por invitarnos y siempre con ustedes al pendiente. Al contrario. Manuel Lira de la Canirac, presidente de la Canirac, gracias como siempre estar atento a los llamados de Ecos de la Noticia ahora en La Voz del Pitic. Con mucho gusto, Jesús. Gracias por la invitación. Al contrario. ¿Le entiende el deporte? ¿Le gusta el deporte? Sí, cómo no, lo practiqué muchos años. Ya me retiré, ¿no? Pero yo jugué básquetbol muchos años también. Fíjese. Pues sí tiene altura, ¿no? De basquetbolista. Sí tiene altura de basquetbolista. No es un fracaso lo de México. Coincide con los especialistas que tuvimos anteriormente. Mi papá estuvo convocado a los Olímpicos en Roma, fíjate, y por una cuestión ahí de estudios no pudo bueno, asistir. así se llama el gimnasio El gimnasio Obregón, ¿no? Pero por mi abuelo, fíjate. Sí, el abuelo, sí. Ahí el abuelo no lo dejó ir porque iba a perder un año en la universidad y fíjate, muy rápido, ¿no? Pero en una gira que hizo el equipo olímpico, la selección olímpica, ¿no? Jugaron contra la universidad de mi papá. Y era tal la frustración y el coraje por no ir a que les metió 54 puntos, fíjate. Híjole. Cuando no había las de 3, me dice, ¿no? Pero pues bueno, ahí quedó la anécdota. Bueno, pues a ti también. ¿Lo practicaste el deporte? Alguna vez, pero tengo 6 años sin practicar deporte. No, bueno, con la chamba que traes ahorita no te da chance ni de respirar, pero ¿no? ya tendremos tiempo. Bueno, pues si les parece nos vamos al tema y saludo con mucho gusto también vía telefónica al doctor en economía Joel Espejel. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días al auditorio y ustedes ahí en la mesa de análisis. Y adelante, hay que entrarle con el tema tan escabroso, por decirlo de una forma, de estos certificados que van a empezar a solicitar. Así es. Y bueno, me gustaría empezar contigo, Yanko, vocero de la Secretaría de Salud. Se llegó a un acuerdo de alguna manera en la mesa de salud y el acuerdo es que los restaurantes de Sonora tendrán que pedir la prueba de COVID a los comensales, en fin. Hay gente que no está de acuerdo. De alguna manera se entiende lo primero, y yo siempre lo he dicho, platicando con Manuel en otros espacios también, la salud es primero, siempre, y eso no está a discusión en ningún momento. Pero después de un año y medio, un poquito más de un año y medio con esta pandemia, pues ya deberíamos de haber aprendido la lección como ciudadanos primeramente. ¿Por qué se llegó a esa determinación? ¿Qué no les gustó? ¿Qué no está haciendo el ciudadano, Yanko? Yo creo que desde todos los puntos de vista se respetan mucho, pero solamente los que han estado y los que han vivido y los que hemos estado en las áreas COVID viendo a los pacientes y sabemos la situación actual de los hospitales, podemos darnos un poco de conciencia de lo que está sucediendo. Es muy fácil opinar y criticar y destruir todo. La semana pasada se llevó a cabo un consejo de salud para poder actualizar las medidas dependiendo de los semáforos, y a petición de las cámaras, de algunas cámaras y grupos muy importantes, está esta petición, la cual se está analizando en estos momentos para ver cuál sería la viabilidad y por dónde empezaríamos, porque nos queda claro que no podemos empezar por todas partes. Pero déjame decirte que hay 28 personas o 35 personas en promedio ahorita en el Hospital General y ninguna está vacunada, y están en respiradores y ninguna está vacunada. Pero es gente que se ha resistido a la vacunación. Y gente joven de 36 años, más chavos que nosotros, que sí, 40 tenemos. Nosotros ya estamos en el cuarto piso. Casi 41. Y son gente que no se ha vacunado y sin embargo está activamente, socialmente en todas partes. Entonces, esta medida, si es que se llega a implementar, y vamos a medirlo muy bien, va a ser paulatina, va a ser escalonada y se va a implementar no todo de un golpe, porque vienen casinos, vienen antros, viene todo lo recreativo, que si nos guardáramos 3 semanas o hiciéramos caso en los restaurantes de llegar con nuestro cubrebocas, hiciéramos caso de no ir enfermos a alguna parte, de que hiciéramos caso en la aplicación de los protocolos, pues no estaría la situación en cómo se encuentra en estos momentos. Claro. Y viene una tercera ola, y estamos en la tercera ola, y viene una cuarta ola en otros países, y México no está atrás de esa cuarta ola. Antes recibíamos 2 niños o 3 niños positivos a COVID diarios. Hoy tenemos 35, 40 casos diarios. O sea, subió considerablemente. Considerablemente. Y nomás en la Arena Sonora un día tuvimos 600 consultas cuando lo máximo que habíamos tenido eran 250. Okay. La semana pasada. Entonces es importante. Sin embargo, también hay cosas muy importantes que decir. En Sonora estamos llegando casi a los 2 millones de vacunas aplicadas ya. A los 2 millones de habitantes. ¿Y qué respuesta de los chavos, Una respuesta de los chavos, pero espérame, una respuesta tremenda también de la gente que no se ha ido a vacunar, sí, y que con este tema de que posiblemente se empiezan a aplicar los certificados de vacunación,
fueron a vacunarse 10,000 personas de Hermosillo que no habían querido irse a vacunar. Y tan es así que tuvimos que mover junto con todas las instituciones para que se vayan a vacunar jueves y viernes. Entonces creo que este tema es de corresponsabilidad. También veo yo que si llegamos pronto a un 70%, 75% de la población vacunada, posiblemente no se tenga que pedir el certificado de vacunación. Bueno. Pero por lo pronto hay que irse a vacunar. Sí, Y por claro. lo pronto vayan imprimiendo su certificado de vacunación, porque conforme pasen los días vamos a estar informando y desdoblando la información junto con las cámaras de cuándo empieza a aplicar estas medidas. Ojalá que no se tengan que aplicar, pero pues ojalá que la gente se vaya a vacunar. ¿Cuál es la postura de la Canirac, Manuel? Mira, la buena noticia de esto, en la negociación que tuvimos nosotros con autoridades de salud, fue precisamente que a diferencia de la primera y la segunda ola, en esta ocasión la industria recreativa y la restaurantería que yo represento, pues no va a cerrar. Recordemos que en la primera y la segunda ola tuvimos restricciones tanto de aforo como horarios y al grado de que cuando estaban los picos en los contagios tuvimos que cerrar y tener servicio únicamente para llevar. En esta negociación precisamente se dio la posibilidad de que los restaurantes, incluso en semáforo rojo, porque esas eran las tendencias, ¿no?, que nos íbamos al rojo, era que pudiéramos operar bajo estándares aceptables, por así decirlo, ¿no? Algo muy importante que se estableció no mover fue el horario. A nosotros nos pega más el horario incluso que el aforo. Cuando tú reduces el horario, fíjate que era parte de los argumentos que teníamos nosotros, de alguna manera promueves que la gente se vaya a su casa a reunirse, que fue lo que pasó en diciembre con el tema de las reuniones sociales, ¿no? Sí. En diciembre hubo 30,000 contagios aquí en Hermosillo y casi 900 decesos, ¿no? Desafortunados todos. Y pues bueno, dejamos el horario igual, con la diferencia, a diferencia de la segunda ola y la primera, fue que vamos a operar con un 30% de aforo en espacios cerrados y un 50% en espacios abiertos. Ahora, nosotros dentro de la solicitud que hicimos a gobierno del estado, en este caso dejamos abierta la pauta para que en caso de que se solicite este certificado, que entiendo, pues habrá que a ver qué procedimientos se establecen y todo, ¿no? Se dejara abierta la posibilidad, porque no tendría caso tener un aforo limitado si toda la gente que está dentro está vacunada, así como está sucediendo en otros países. Ahora, parte de la negociación también fue precisamente esa, ¿no? Que aumentara el porcentaje de vacunación. Y ese es el mensaje. Mira, lo único que nos va a sacar de este atolladero y de esta pandemia con tantos altibajos que hemos tenido, particularmente en la industria que yo represento, que pues es de las industrias más sensibles a cualquier tipo de cambios en el tema de contagios, etcétera, fue que vamos a seguir operando, ¿no? Traemos una campaña nosotros muy fuerte. Aquí traigo unos botones, ¿no? Estos botones a partir de este día los traerán nuestros colaboradores. El botón dice vacunado, a la cámara vacunado para por ti, la gente de vacunado de por redes mí. sociales. Sí, esta es una campaña muy fuerte. Estableceremos pósters en todos nuestros establecimientos. Aquí lo traigo, ¿no? Invitando a la gente a vacunarse, ¿no? En la medida en que nosotros lleguemos a los porcentajes aceptables que marcan los médicos epidemiológicos, pues como dice Yanko, esto ya no será incluso necesario, ¿no? Lo importante es mandar ese mensaje. Hemos visto afortunadamente una respuesta muy positiva, tremenda, del tema de los jóvenes de 18 a 29 años, pero incluso mucha gente mayor haciendo fila también, ¿no? Tengo entendido, Yanko, no me dejarás mentir, hace un par de días se estableció un récord en el tema de vacunación aquí en Hermosillo, más de 100,000 gentes en un solo día. Nunca habíamos personas tenido, y 10,000 que no se habían ido a vacunar. Entonces, yo creo que ese es el mensaje, independientemente de que nos pongamos de acuerdo o no nos pongamos de acuerdo cómo vamos a operar. La industria ha estado muy severamente castigada, y cuando digo industria de entretenimiento me refiero al tema de casinos, antros, por supuesto, restaurantes, bares, gimnasios, teatros, cines, etcétera, ¿no? Yo creo que podemos estar en un punto medio entre el cuidado de la salud humana y el cuidado de la salud de los negocios. Y en ese sentido, lo que menciona Manuel Lira, doctor Espejel, quisiera preguntar, de esa primera vez que cerraron restaurantes, cuando se vino la primera ola tan fuerte de la pandemia, usted debe de tener numeritos ahí, ¿cómo nos fue económicamente? ¿Cómo les fue a los restaurantes? ¿Qué tanta pérdida tuvo en Sonora específicamente? Ya no hablemos del país a nivel nacional. En Sonora, ¿cómo andamos? ¿Cómo salimos de esa?
Así es, Jesús, hay que recordar que pues, la pandemia afectó a todos los sectores económicos en distintas proporciones, claro está, y no es ajena a la industria de servicios, por decirlo de una forma, lo que es la industria restaurantera, comercio y todo lo de referente a entretenimiento, como lo comentó el licenciado Manuel Lira hace un momento. Es muy importante ver los numeritos, bien comentas, Jesús, porque en Sonora, según el censo económico más reciente que tiene INEGI, hay 11.123 establecimientos restauranteros, los cuales tienen en promedio empleos a más de 46,000 personas, es el personal ocupado. Y en cifras de lo que generan estos más de 11,000 restaurantes en Sonora como unidades económicas, pues han generado en términos de producción bruta, lo que aportan al Producto Interno Bruto del Estado de Sonora, lo que es el PIB, 11,705 millones de pesos, ¿no? Nada más la industria restaurantera. Entonces, el caso de los confinamientos físicos sociales obligados del año pasado, como sabemos la economía mexicana creció menos 8.5%, y que impactó también a la economía sonorense, que no se diga a estas industrias tan importantes, que es la industria de servicios, que aporta, ¿sí? El restaurante, como lo acabo de comentar, implica desemplear gente, y los aforos son menores, si lo estás manejando el 50%, pues tienes que prescindir de personal, porque no es igual con cocinar para el 100% de los comensales que el 50%. Entonces tienes que prescindir de personal, y esto afectó, como lo hemos estado manejando en estos espacios, disminuir personal ocupado que lleva a estas personas a estar desempleadas. Y en términos de restaurantera, de lo que es comercio, en sí, todo el sector servicios, tuvo una pérdida del 30%, un 30%, por ejemplo, la industria restaurantera, sobre todo hay que diferenciar de estos 11,123 establecimientos que son restaurantes en el estado de Sonora, cuántos son formales y cuántos son informales. Los formales son 4,808, casi 5,000 de los 11,000 son formales, están formalizados ante las instituciones, y el resto, los 6,315 son informales. Y hay que recordar que hubo bastante paralización de la economía informal, de estos restaurantes que se ponen en las playas o en las zonas turísticas, y que también tuvieron que cerrar por estos confinamientos y estas paralizaciones o interrupciones de las actividades económicas. Entonces, nada más en la industria restaurantera hubo de la cuestión informal un 30% de caída de unidades económicas, y de lo que son los restaurantes formales se maneja la cifra entre el 25 y el 27% del cierre de estos establecimientos. Claro está que otros empezaron a resurgir con otra razón social o con otro giro restaurantero, pero de igual forma pega en el número de empleos y pega en el cierre de establecimientos que aportan al Producto Interno Bruto. El sector servicios es el más pujante en el estado de Sonora, y el tener este cierre de establecimientos tanto formales como informales, pues impacta en el crecimiento económico y obviamente en el empleo, Jesús. Sí, en ese sentido, Yanko, podemos entender la primera ola del COVID, evidentemente nos agarró a todos con las manos abajo, ¿no? Y bueno, se tenían que tomar medidas urgentes como el cierre de los restaurantes, en fin, eso lo entendemos. Pero ya pasó 1 año y medio de la primera ola. ¿Qué ha aprendido la Secretaría de Salud? ¿Qué hemos aprendido como ciudadanos también? Porque es importante, ahorita lo decías, es corresponsal todo esto. Todos tenemos que jalar la misma cuerda. Pero al escuchar los números que nos da el doctor, pues sí son alarmantes, ¿no? En el tema de la industria restaurantera, lo que aporta al Producto Interno Bruto del Estado y lo que deja de percibir, personas que se quedan sin empleo, sin llevar comida a su casa. Yo por eso decía ahorita, es muy, muy importante, la salud es lo primordial. Pero la economía, pues vaya atrasito, ¿no? Muy, muy pegado. ¿Qué hemos aprendido ustedes desde la Secretaría de Salud en ese sentido para llevar las dos cosas de la mano y poder empujar y que no caiga una ni la otra, Yanko? Creo que todos los días aprendemos algo nuevo de la pandemia. Todos los días. Tanto las instituciones, como los científicos, como los medios, como los empresarios, como las áreas médicas. En esta situación ahorita, creo yo, y los números lo están reflejando, que aunque tenemos mayor número de contagios,
casi igual que los que tuvimos en diciembre y en enero. También la letalidad o la mortalidad, me podrá corregir nuestro buen amigo Espejel, ha bajado. Y hemos aprendido en las áreas médicas cómo tratar a los pacientes. Las pacientes se encuentran ahorita, estamos llegando ya otra vez a estados máximos de las capacidades hospitalarias. Sin embargo, tampoco podemos voltearnos y dejar de ver lo que está pasando en las familias, porque también las familias de estos negocios que son importantes para la economía ocupan medicamentos, también se enferman de COVID o de otras muchas enfermedades y tienen otros muchos compromisos que atender. Por eso ha sido la manera coordinada, como lo hemos estado haciendo con los empresarios, platicando con ellos, sin descuidar el sector salud, porque también lo que estamos viviendo en el sector salud es muy duro. Estamos trabajando ahorita en estos momentos con aforos, acordados con ellos, con horarios, acordados con ellos, y creo que en estos momentos no podríamos decir más que los eventos masivos son los que están suspendidos. Todo lo demás está abierto, creo que es un gran avance para todos, creo que tenemos que aprender los ciudadanos, porque sin el apoyo de la ciudadanía no lo vamos a poder lograr. Si la ciudadanía sigue sin utilizar bien su cubrebocas y lo trae en el codo y en la papada y en la oreja y no se cuidan y exponen a los menores y no se van a vacunar, pues esto va para largo. Y no es una excepción Sonora, porque no es un tema de Sonora. Lo estamos viendo en Estados Unidos, qué pasó ahora con los eventos masivos en los estadios. Estamos viendo la explosión de casos de COVID en diferentes partes del mundo, nuevamente en una cuarta ola ya. Aquí estamos en una tercera ola. Y el llamado es a la corresponsabilidad. Seguir cuidándonos y protegiéndonos aunque nos vacunemos. El COVID no se ha ido y yo creo que todavía le falta un año para poder estar más tranquilos. Tuvo mucho que ver la campaña política para este repunte. Me lo respondes después de la pausa, si te parece. Vamos a la última pausa y vamos a regresar para aterrizar con Yanko y con Manuel Lira y por supuesto también con el doctor Joel Espejel. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic, 88.1. La nueva tendencia en Hermosillo es Yassi. Sigue sus redes sociales como Yassi MX. Descárgalo en tu celular. Muy pronto. Espéralo. Patrocinador de La Voz del Pitic. ¿Quieres entrar al Unison? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres entrar al Cobach u otra prepa? Bañuelos Asesorías. ¿Quieres terminar la prepa con un solo examen? Bañuelos Asesorías. Búscanos en redes sociales, en Facebook e Instagram como Bañuelos Asesorías. Manda WhatsApp al 6622-753656. No lo olvides, somos Bañuelos Asesorías. Patrocinador de La Voz del Pitic. Generamos contenidos de valor e interés social. Todas las voces en una sola. La Voz del Pitic, 88.1 FM. Estamos de regreso en La Voz del Pitic en el 88.1 y en las mesas de análisis de Ecos de la Noticia. Estamos platicando sobre el tema de los certificados que se anunció hace algunos días por parte de la Secretaría de Salud, que se iban a pedir certificados de COVID negativos o el documento pues que ya se aplicaron la vacuna para poder entrar a los restaurantes. Ya está conmigo aquí en el programa Jan Curías, vocero de la Secretaría de Salud, Manuel Lira de Canirac y también el doctor Joel Espejel, que ya nos dio algunos numeritos interesantes, el doctor, en cuanto a lo que se puede perder y se ha perdido pues con los cierres de los restaurantes. Te hacía una pregunta antes de la pausa, Yanko. ¿Qué tanto tuvo que ver la campaña política de haber puesto un semáforo verde? Y ahí se aprovechó para hacer múltiples interpretaciones por parte de la gente. En redes sociales, pues ya sabes, como es Twitter, Facebook, en fin, de que nomás era, porque pues son las campañas y tiene que haber campañas, y ahí repuntó de alguna manera. ¿Cómo lo vieron ustedes de la Secretaría de Salud? Evitamos una tercera ola en Semana Santa, con el apoyo de toda la ciudadanía y el apoyo de las cámaras y el apoyo de todos, con las medidas que se llevan a cabo. Las recomendaciones de la Secretaría de Salud siempre fueron, y te lo puedo decir, que en 25 años que llevo en temas políticos, es la primera vez que no asisto a ningún evento político, a ninguno. Es la primera vez que no participo en una campaña.
porque debemos ser congruentes con el hacer y el decir. Y no podemos decir todos los días quédate en tu casa y luego andar en los eventos masivos. Claro que fueron un gran promotores de los contagios estas campañas donde vimos a miles de personas sin cubrebocas, sin medidas sanitarias, y la recomendación de la Secretaría de Salud siempre fue y ha sido evitar ir a eventos masivos. Hicimos un protocolo, lo mandamos a las instancias electorales. Nosotros como Secretaría de Salud no podemos intervenir en una elección, claro, pero sí podría haber intervenido la autoridad correspondiente en hacerles un llamado. Hicimos muchos llamados a la sociedad que no asistían a estos eventos, pero ya pasaron casi 2 meses. Ahorita también el tema es, vete a las plazas públicas, están llenos de gente sin cubrebocas, vete a las colonias y ve las convivencias masivas que están haciendo. No podemos echarle una culpa a un solo evento. Los eventos se llenan con personas. Así es. Si tú no asistes, pues no vas. Tú los miraste de lejos, los eventos, ¿cómo estaban? No, sí. O sea, ¿y por qué no te metiste hasta la cocina? Nada, pues, ¿no? Pues porque te cuidas, porque cuidas a tu familia y porque cuidas a tus hijos. Yo por eso no asisto a ningún tipo de evento masivo, de ningún tipo, ni recreativo, ni político, ni social, porque hay que cuidar a la familia. Pero claro que como seres humanos nos gana la convivencia y el fin de semana y nomás con unos 15 o 20, y ahí están los contagios ahorita. Es un llamado a la corresponsabilidad. Si no tenemos corresponsabilidad la sociedad y las instituciones en conjunto, vamos a seguirle batallando con el tema del COVID, no solamente en Sonora, sino en el mundo. Sí, totalmente. Manuel, no se ha llegado a esa determinación, ahorita lo decía puntualmente Yanko, de pedir los certificados, en fin. Pero en el caso de la caridad, ustedes se han reunido, me imagino, han tenido pláticas. ¿Qué garantías le ofrecen a la ciudadanía, a los comensales, posibles comensales que vayan? ¿Qué garantías tienen ustedes? Mira, es muy buena pregunta. Nosotros desde el día 1 de la pandemia, estamos hablando del 16 de marzo, establecimos un protocolo autorizado por la Organización Mundial de Salud, esto a nivel Canirac nacional, en donde permeó esto a todas las delegaciones, por supuesto incluyendo Sonora, el protocolo Mesa Segura. El protocolo Mesa Segura es son 30 lineamientos que tienen que ver desde la recepción de las materias primas, cómo las trabajas, el manejo, el tipo de productos que necesitas tú para limpiar, para desinfectar, la atención a comensales en áreas de trabajo, en áreas de recepción de clientes, la recepción de los mismos, todo ese tipo de situaciones. Son 30 puntos que tienen que ver dentro de los negocios. Nosotros los hemos adoptado desde el primer día. Y aquí el llamado y la invitación, porque todavía hay un buen número de negocios formales que olvídate que estén afiliados o no, que no se informan realmente cuáles tienen que ser los protocolos para la misma seguridad de ellos y de sus clientes, ¿no? Aquí la invitación es que se enteren, que se informen, que se acerquen. Y a la ciudadanía, cuando tengan deseos de salir más que nada con la familia, con amigos, reunión de negocios, etcétera, se informen qué tipo de negocios, pues los restaurantes precisamente son los que con los que llevan a cabo este tipo de protocolos. Eso es muy importante, claro, ¿no? Los cuidados básicos. Ahora, sí. La intención que yo te decía de esta campaña que estamos emprendiendo dentro de nuestra organización es precisamente, nosotros no tendríamos, en caso de que esto se autorice, el valor moral para exigir un certificado si dentro de nuestros negocios no están todos los empleados vacunados. ¿No? Entonces hemos emprendido una campaña muy fuerte precisamente para que todos los colaboradores de nosotros se vacunen, ¿no? Ese es el mensaje, ese es lo único que nos va a poder sacar de este. Y esa es una garantía que ustedes van a dar, ¿no? Y totalmente, ¿no? Y la ansiada remunerada de rebaño, que no me dejará mentir aquí ya, pues el 70-75%, nosotros lo comentábamos extramuros, ¿no? Posiblemente con este volumen de gente precisamente de 18 a 29 años de edad se logre llegar muy pronto a este porcentaje aquí en el Sonora. Tenemos un minuto para despedir rápidamente, doctor. 10 segundos así rapidito. ¿Qué significaría volver a cerrar los restaurantes o pedir este tipo de certificados, económicamente hablando? Pues caída del Producto Interno Bruto estatal y pérdida de empleos, pero pues hay que poner todo en este dilema, ¿no? Que está primero, si la economía o la salud. Entonces una lleva a la otra y tenemos que ser conscientes de que primero está la salud sobre los temas económicos, pero también los temas económicos te llevan a la cuestión de salud porque no tienes un ingreso para sobrevivir. Entonces hay que tomar conciencia de la situación. Doctor, como siempre, muchísimas gracias. Que le vaya muy bien y estamos pendientes. Saludo a la mesa y al auditorio. Gracias. Jan Curías, ¿con qué te quedas así rapidito? Tenemos 520 días informando con el secretario Enrique Clausen.
hagan caso a las recomendaciones. Nos quedan 30 días en la actividad que nos han dado la responsabilidad. Cuídense, protéjanse, el COVID no se ha ido. Cuiden mucho a los niños y cuiden a los jóvenes que se vacunaron. Que le bajen a la fiesta, que hay que esperar un poquito la segunda dosis, unas semanas más para estar protegidos, y que seamos muy respetuosos cuando vayamos a un negocio de portar correctamente el cubrebocas. Y cuídense, protéjanse y bendiciones, y gracias por todos estos años ayudándonos. No, al contrario, yo sí te quiero felicitar por tu trabajo. He sido crítico contigo y lo sabes, Mucho, pero también siempre es válido aceptar cuando las cosas se hacen bien, y yo te quiero felicitar por la chamba que te aventaste. por todo el apoyo que nos diste. No, al contrario, ya sabes. Mucho. Excelente trabajo. Manuel Lira, rapidito, así en 10 segundos, ¿con qué nos quedamos y Muy hasta rápido. dónde? La invitación es a que se vacunen, ¿no? En la medida en que logremos nosotros esta inmunidad, realmente es como vamos a poder acercarnos como actividad económica a los números que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Ese es el llamado, la invitación, a cuidarnos, por supuesto, y a vacunarnos. Es lo único que nos va a sacar de esto. Perfecto. Gracias a los dos, gracias Muchas al doctor gracias. Espejel, gracias a Cristian, Alan y a Juan Pedro Toledo. Ya nos vamos, cuídense mucho, pórtese bien y que Dios los bendiga. El jueves a las 11 de la mañana, ya lo sabe, tendremos otra mesa de análisis y debate en Ecos de la Noticia a través de La Voz del Pitic en el 88.1. Adiós. La Voz del Pitic presentó el análisis y el debate en Ecos de la Noticia. Grandes clásicos, éxitos comprobados. La Voz del Pitic, 88.1. Grandes éxitos que llegaron para quedarse. Todos están aquí. Todos están aquí. La Voz del Pitic. Son las 12:02.